Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Medicracks, bienvenido Álvaro. Muchas gracias. Hoy estamos de manteles largos, tenemos a un cardiólogo intervencionista, la mejor combinación entre clínica e intervencionismo, ¿no? Álvaro Contreras Villaseñor tiene 40 años, él es de Guadalajara, Jalisco, pero toda la infancia y toda la adolescencia, casi toda la vida en Cuernavaca y después, como todos, ¿no? A la gran Tenochtitlán. Así es. ¿No? Él estudió medicina en La Salle, después 2 años de medicina interna, y después pasaste a cardiología, ¿no? Cardiología en Ignacio Chávez. Cardiología completa. Completa, sí. Posteriormente, cardiología intervencionista. Igual en el Ignacio Chávez. Amén. Muy bien. El doctor Álvaro es un crack. Es proctor en oclusiones totales crónicas. Así ¿no? es. Tratamiento de oclusiones totales crónicas. Ahorita nos va a decir qué es. Se oye raro, ¿no? Se oye interesante. Y él trabaja como en el staff de cardiología intervencionista de Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y además, su práctica privada, si lo quieren buscar, en el Hospital Ángeles del Pedregal, ¿no? Así ¿De acuerdo? Es. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Es tu casa. Gracias por invitarme. La verdad es que está muy padre el proyecto. Y estar aquí es algo que emociona bastante. A tus órdenes, a tus órdenes. Cuéntanos. Casi la mayoría de la gente conocemos o creemos conocer qué es la cardiología, ¿no? Enfermedades cardíacas. Sin embargo, ya cuando dices, bueno, ahora soy cardiólogo intervencionista, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Cómo nace? ¿Qué es? ¿Y qué abarca la cardiología intervencionista? Cuéntanos. Fíjate que lo definiste súper bien porque es una combinación para los que quisimos ser cirujanos pero no llegamos, pero los que quisimos ser clínicos y necesitábamos algo más. La cardiología intervencionista es una alta especialidad, así les llaman, es un término raro porque podría ser una especialidad adicional o una cosa distinta de cómo nombrarlo, pero básicamente es una rama, ¿no?, de la cardiología que se hace una vez que terminas la residencia, en la cual te entrenas en habilidades muy específicas para diagnosticar y tratar problemas del corazón de una forma mínimamente invasiva. Tiene muchos años esto que empezó. Es una historia muy apasionante, digo, a lo mejor no es tema para hoy, pero mucho de esto nació aquí en México. En los años 60, 70, la Escuela Mexicana de Cardiología tomó una predominancia muy importante a nivel mundial. O sea, el primer centro, hospital, instituto de formación de cardiólogos a nivel mundial estaba aquí. Hoy en día a lo mejor pues, la gente quiere irse al más general Harvard, ¿no?, a Noruega, lo que quieras. Eso pasaba en los años 60, 70, venían de todo el mundo aquí a México a formarse. Entonces, muchos de estos primeros pininos de la cardiología intervencionista se hicieron aquí en México. Diagnósticos, catéteres, técnicas, y pues bueno, hoy en día, hoy 2024, esto acaba en que por procedimientos de mínima invasión, que habitualmente son pequeñas punciones, ¿no?, que hacemos por la mano, por la muñeca, por las venas, por otros lugares, llegamos al corazón y arreglamos o diagnosticamos problemas del corazón. Muchos de los problemas del corazón tienen fenómenos mecánicos, o sea, hay cosas que se controlan con pastillas, como la hipertensión, pero hay veces que las pastillas ya no son suficientes, se llena la arteria de colesterol, la válvula ya no funciona, el sistema eléctrico del corazón pues también ya está dando las últimas, entonces requieren un procedimiento mecánico. Y pues esto hace varios años era campo de los cirujanos, ¿no? O sea, el clínico decía, pues tienes este problema y hasta aquí, y siguiente ventanilla, y pues es muy buena la cirugía, salva muchas vidas, evidentemente pues tiene muchas implicaciones el que te abran el cucharón, ¿no? Pero bueno, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque la gente quiere que su corazón funcione y que estemos todos vivos, ¿no? Pero muchas de estas cosas hoy en día se pueden resolver de esta forma. Y es algo muy padre, porque pues como clínico, ¿no?, de repente ves cosas de la cirugía y como cirujano pienso que también pudieras llegar a ver cosas de la clínica que te gustan. Y entonces esto es un poco de ambos mundos, te da un poco de resolución en temas de procedimientos
sin tener que dejar por completo la parte de la clínica. Hoy en día, afortunadamente, la cardiología intervencionista ha avanzado un montón. En nuestro país tenemos ya disponibles dispositivos, técnicas que se hacen pues, en cualquier lugar del mundo, y esto nos ayuda a ayudar a las personas. Muy bien, muy bien. No, pues qué bien explicado. Qué bien explicado. Ahora vamos a la parte de oclusiones totales crónicas, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque en la preentrevista que normalmente hacemos, el área de especialidad como proctor es oclusiones totales crónicas, donde solo hay 5, ¿no? Entonces, pues eso te convierte en un crack. Entonces, cuéntanos, ¿qué significa eso? Fíjate que en pues, estos muchos años que lleva avanzando la cardiología intervencionista, mucho del enfoque del tratamiento, de las terapias, el diagnóstico, va dirigido a la enfermedad de las arterias del corazón, porque es lo más frecuente. 1 de 3 adultos, o sea, más de 18 años en el mundo, se muere por enfermedades cardiovasculares. Es la causa número 1 de muerte mundial, y muchas de estas muertes son temas propios del corazón. Y la mayoría de ellos son que las arterias se tapan y pues dejan de funcionar, hay infartos, isquemia, sufre el corazón. Entonces, por ahí es donde empezó a avanzar mucho la cardiología intervencionista hace varios años. Y pues conforme fue progresando la enfermedad, conforme los pacientes viven más tiempo, porque pues más pastillas, mejores diagnósticos, etcétera, llegamos a etapas mucho más complejas de la enfermedad. Entonces, hay un escenario en el cual las arterias están completamente cerradas. Entendemos que, de una forma muy general, si las arterias son la tubería, ¿no?, del corazón y se van llenando de sarro, pues lo que hacemos como intervencionistas nosotros es pues, meter por ahí unas guías que miden unos milímetros, unos balones, y destaparlas. Y luego les ponemos una malla de metal, las ferulizamos y todo está muy bien. Pero hay escenarios en los cuales corte por la moto. Ok. Pero hay escenarios en los cuales la arteria está completamente cerrada. Y esto pues representa un gran reto para nosotros como intervencionista. La gran mayoría de estos pacientes acababan en cirugía. La revascularización que dicen. Así es, okay, ¿no? Abrir el corazón, poner unos puentes, que es una herramienta que sigue siendo útil hoy en día. Claro. Insisto, hace 40 años, cualquier paciente que tenía problemas de las arterias del corazón, si no jalaba con pastillas, pues iba a cirugía. Y esto ha cambiado, ¿no? Hoy en día es mucho menos frecuente. Pero este nicho en particular seguía siendo terreno exclusivo de la cirugía, y esto no es que sea un problema. El problema es que a veces pues, la cirugía, por la forma en cómo se opera, no podía resolver tampoco este tipo de escenarios. Y pues desde hace ya varios años, pues empezó gente muy entusiasta y muy innovadora a explorar este camino. De hecho, donde empieza a nacer un poquito este asunto es en Asia, en Japón, en los años 70. La primera angioplastía coronaria la hizo un suizo, ¿no? Y de ahí pues explota esto a nivel mundial. A los 2 años viene la primera angioplastía en oclusiones totales crónicas por un japonés. Evidentemente, pues los resultados eran muy distintos porque era una técnica nueva, los materiales han avanzado un montón, pero eso es lo que ha ido evolucionando conforme avanza esto de la cardiología intervencionista. Y pues hoy, 2024, sabemos que a nivel mundial, gente que se dedica a esto, que le dedica algunos años de entrenamiento, desarrolla técnicas, usa materiales específicos, tiene resultados muy buenos, ¿no? 80%, 85%, 90% incluso de tasa de éxito, que para nosotros como intervencionistas no es lo habitual. Estamos acostumbrados a cómo nos entrenan, cómo nos forman, a que tengamos éxito en la mayoría de los casos. Porque, pues, por cómo trabajamos, podemos ver el camino hacia el cual tenemos que llegar, podemos resolver de una forma muy clara. Puede ser un poco más difícil o menos difícil dependiendo del caso, pero cuando no vemos hacia dónde tenemos que llegar, porque la tecnología que utilizamos nosotros hoy en día no nos lo permite, porque la arteria está completamente cerrada, es muy difícil. Tiene ya varios años que esto empieza a permear en nuestro país. Y aquí ha sido un esfuerzo tanto médico
como de la industria, ¿no? Evidentemente la industria pues tiene interés en que se vendan dispositivos, etcétera, pero todo esto se traduce en en compartir la información, en facilitar el acceso a terapias, el entrenarse en dispositivos, y pues hoy en día tenemos ya una mucho mayor aceptación de este tipo de terapias y de gente que nos dedicamos específicamente a esto. En nuestro país no hay dónde entrenarse en esto. Hay algunos lugares en el mundo que tienen ya algunos años que forman especialistas, ¿no?, en oclusiones tales crónicas, pero en México es algo que todavía ha costado mucho trabajo. Entonces, pues tienes que salir, ir algunos meses, algunas semanas, estar exponiéndote con operadores, expertos de otras partes del mundo y regresar y aplicar todo esto en tus pacientes. Obviamente, el trabajar en un centro de alto volumen de pacientes de alta complejidad, en donde no hay para dónde más enviarlos, por ejemplo, tercer nivel, cuarto nivel, ¿no? Estás en Centro Médico Nacional y es un paciente que tiene que resolverse, no puedes decir lo voy a mandar a otro lugar, no. Se tiene que resolver de alguna forma. Entonces, todo esto ha favorecido el que podamos implementar este tipo de terapias. Y con el paso de los años, se ha generado este fenómeno o esta figura, que ya existe en muchas otras ramas, ¿no?, de la medicina y de otras cosas, de un proctor, que es alguien que facilita la información y que en este caso muy particular ayuda a concretar procedimientos. Porque es cierto que la curva de este tipo de terapias es muy larga. Pasas muchos años, tienes que viajar, exponerte, para poder desarrollar ciertas habilidades. Y ya cuando cumples con ciertos criterios, pues te certificas como un experto en X dispositivo o en X terapia. Y pues este problema que vemos, pues no lo vemos nada más aquí en la ciudad. Sucede en Jalapa, en Saltillo, en Mérida, en todas las partes del país donde hay cardiólogos intervencionistas. Y pues muchos de estos cardiólogos no tienen las capacidades todavía desarrolladas o apenas las están desarrollando para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, pues buscan el apoyo de un proctor. Tenemos algunos cuantos en el país. Okay. Entonces, vamos nosotros como un apoyo para poder facilitar el éxito en el procedimiento y para poder facilitar el que los demás cardiólogos aprendan a hacer este tipo de terapias. Entonces, se vuelve una situación muy padre porque pues, te expones mucho a lo que te gusta. Es muy retadora porque tienes una presión de tener éxito a donde te lleven, porque pues, te dicen, a ver, traje a fulano de tal, ¿no?, que es un experto, bajo la expectativa de que voy a tener éxito en mi caso. Y esto a veces no se puede. Y es parte de lo que lo vuelve un poquito difícil de asimilar como cardiólogo, porque, insisto, estamos acostumbrados a que en los procedimientos convencionales tenemos éxito en el 95% de las ocasiones, ¿no? En este tipo de escenarios se convierte en un volado. Cuando no estás familiarizado con esas técnicas, es un 50% de tasa de éxito, 60%. Son resultados muy malos. Sí. Y complicaciones que se van al doble o al triple de lo habitual. Entonces, cuando de repente llegas como proctor a algún lugar de estos, es un auténtico reto. Creo que con el paso del tiempo será un poquito más fácil. La verdad es que al principio es algo que genera demasiado estrés, ¿no? Esta presión adicional, de, a ver, está aquí el paciente, está la situación muy compleja, ¿no?, de la enfermedad del paciente, la expectativa de resolverlo, pero conforme pasa el tiempo esto se vuelve un poquito más fácil. Y la verdad es que es algo muy gratificante en el sentido personal, porque insisto, digo, para dedicarte a esto te tiene que gustar, conoces muchas personas, ¿no?, conoces el país, toca viajar bastante, sí, claro, para ese tipo de cosas, y abres mucho tu mirada del mundo de la cardiología, ¿no? Siempre creo que nos pasa mucho como médicos, estamos muy metidos en lo que vemos, donde nos formamos, lo que conocimos, el hospital donde trabajamos, la facultad en la que te formaste, y de repente sales al mundo. Y esto te ayuda a ver una parte muy completa del mundo, claro, y ver cómo se hacen las cosas en Los Mochis, ver cómo se hacen las cosas en Guerrero, ver cómo hacen las cosas en Puebla, en Tlaxcala. Es algo que te enriquece mucho.
Entonces, más allá de la parte profesional, que evidentemente es algo muy padre, creo que te ayuda mucho a crecer como persona. Oye, viendo ese tema, porque es bien importante que lo que acabas de mencionar, y hace poco lo platicábamos con otro invitado, con otro crack, el hecho de lo que tú dices, ¿no? Quienes tuvimos la oportunidad de hacer una alta especialidad, como se le nombra, ¿no? Por la universidad que nos avala, tenemos que estar en centros de referencia nacional, en centros de alta especialidad, en la NASA, ¿no? Como decimos. Y cuando nos toca, como tú lo dices, ¿no? Salir, ¿no? Ir a hacer un apoyo o ir a tratar a un paciente fuera, la visión y la realidad es diferente, ¿no? Tú dices, ay, o sea, en el 0.01% donde yo estoy, pues es el mundo ideal, ¿no? Claro. Pero te sales incluso de la misma Ciudad de México, tantito a otras delegaciones, ¿no? Cuéntanos, ¿qué has observado tú de eso, ¿no? De por qué es tan heterogéneo, o sea, en una explicación tuya, ¿por qué es tan heterogénea el servicio médico público? Y privado, También, sí, también. O sea, no se salva el privado de aquí a 20 kilómetros afuera, ¿no? ¿Qué has observado? ¿Qué piensas? ¿Qué has dicho? ¿Qué está pasando en la medicina en México? Pues yo creo que es el reflejo del país en el que vivimos. O sea, se dice en muchos lugares, y es real, o sea, que tenemos muchos Méxicos. Entiendo que hay muchas explicaciones para esto, pero creo que va muy de la mano de la dificultad que hay para generar una comunicación homogénea y rápida en nuestro país. Es difícil moverse por el país en el sentido de que pues, tienes montañas por acá, tienes un valle, un desierto, tienes una jungla, y hay lugares del país en los cuales pues llegan muy pocas cosas, y hay lugares del país en el cual tienes todo, ¿no? Y lo acabas de decir de una forma muy clara, aquí en la Ciudad de México, donde podríamos decir que está el acceso a todo, cambias de código postal, ¿no? Sí, un poquito, sí, y delegación, ¿no? de delegación, y dices, Dios mío, ¿no? ¿Por qué está pasando esto aquí? Y las personas en el país son muy distintas. Evidentemente, la forma en cómo piensa, cómo se comporta, qué aspira una persona que vive en el norte del país, a una persona que vive en el sur, a una que vive en el centro, es radicalmente distinta. Son mundos completamente diferentes, que esto supongo que sucede en todos los lugares del mundo, ¿no? Sobre todo los países que son grandes, pero es muy marcado, ¿no? Es gente que pues a lo mejor nunca se ha salido del lugar en el que vive y no conoce algo más. Todo esto aplica con mucho mayor peso para los médicos. Hace algunos años, pues la mayoría de la gente tenía que moverse a una gran ciudad para estudiar medicina, ¿no? Sí. En particular en cardiología, había poquitos centros, ¿no? Estaba aquí en la ciudad, había 3, 4, en Monterrey, en Guadalajara, y para la de contar. Hoy en día hay centros de formación de cardiología en, creo que 10 estados por lo menos. No se diga de universidades para hacer medicina. Creo que esto es algo bueno, porque sin duda alguna favorece que haya un poquito más de formación, más educación, pero creo que tiene muchos riesgos que van de la mano de la calidad de la educación, y esto pues es malo. Respondiendo un poco a tu pregunta, el rol que tenemos nosotros como médicos en la ciudad es muy distinto al de un médico que está en un lugar recóndito de la República. Esta figura de autoridad, de conocimiento, de guía, sigue siendo patente en algunos lugares de la República, o en muchos, y creo yo que es una gran responsabilidad. Y cuando estos médicos, por la razón que sea, no tienen una formación adecuada, valores, un comportamiento ético y formal, se vuelve muy complejo para la población. Entonces, creo que tratando de responder un poco esto, va muy de la mano de lo heterogéneo que es la formación de los médicos, y
de lo heterogéneo que es hacer medicina. Lugares en los cuales tienes todo, lugares en los cuales tienes nada, pero creo yo que lo que pudiera faltar en la mayoría, que es algo que debería poderse hacer, es pues como este sustrato ideológico, ético y de valores en la práctica médica, ¿no? Porque pues es un mundo cambiante, ¿no? Hoy en día hacemos consultas por Zoom, viajas a congresos al otro lado del mundo, usamos robots, inteligencia artificial, pero el rol humano ahí sigue. Y esta interacción que tenemos con los pacientes, de un lado al otro, la confianza que tienen que depositar para pues escuchar lo que tú les dices sobre tu cuerpo, que si estás bien, que si estás mal, tengo que hacer lo otro, creo que es algo que es muy humano. Y creo que eso es lo que en ocasiones vuelve tan heterogénea, a lo mejor no el nivel de la medicina, porque dependerá de la educación y otras cosas, pero sí de la calidad de la atención humana. Muy bien. Oye, mira, qué buena explicación. Vamos a regresarnos un poquito porque mencionaste algo que como tú como clínico, yo como quirúrgico, me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de que tienes una manera de pensar que a mí me agrada, ¿no? Que deberíamos trabajar juntos. Como por qué siempre esa de separarse el clínico y el quirúrgico. La verdad es que con los últimos años he visto que sí se puede, ¿no? De que sí es factible. Y la otra es, cuando dijiste, ¿no? Cuando decidiste hacer cardiología intervencionista es porque tienes todos los médicos tenemos como un gusanito de quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo con las manos, ¿no? ¿En qué momento, Álvaro, tú dijiste, voy a hacer medicina interna? Que medicina interna, para quienes nos escuchan, medicina interna es el yin y cirugía es el yang, ¿no? Y después, bueno, cardiología, que es 100% clínica. Faltaron los ortopedistas ahí. Y después dices, ahora, ¿no? Quiero hacer. Esa transición, ¿cómo fue? Cuéntanos, porque es bien interesante, ¿no? Yo siempre quise ser internista, evidentemente esto, pues de algún lado lo tuve que sacar, y creo que fue un poco mi ejemplo ahí, era el internista de mi papá. Mi papá tenía mucha admiración por los médicos, mucho respeto, y pues bueno, este internista lo cuidó, yo llegaba a ir a consultas con él, entonces fue como mi contacto médico más cercano. Entonces de ahí pues me gustó, y me gustaba pues esta parte de la ciencia y la molécula, y te trato la hipertensión, y te trato la diabetes, y todas esas cosas. Y pues así fue un poco mi mente cuando entré a medicina, a la escuela de medicina, a la facultad de medicina. Y pues durante la facultad todo esto se mantuvo muy, muy claro, excepto en el internado, cuando me tocó convivir con plásticos, y dije, esto está padre. No, a lo mejor me gustaría esto, pero luego vi el otro lado de la plástica y dije, híjole, creo que no. No, esto no mucho. Esto sí ya no es para mí. Pero bueno, y ya después entré a la residencia y pues te tiene que gustar todo este asunto de la molécula, pero me empezó a frustrar un poco la parte de la patología, pues muy crónica, poco exitosa en su resolución, con un pronóstico tal vez un poquito más complejo, que no quiere decir que no vaya en cardiología, pero pues vamos, empieza a darte cuenta cuando ya estás metido ahí de las cosas que te gustan y las que no te gustan. Y de ahí dije, bueno, sí me gusta la molécula y la ciencia y la clínica, pero me gustaría algo que tuviera un poquito más, tal vez como de trascendencia a corto plazo. Y ahí hablo mucho, por ejemplo, del tema de los infartos y cosas similares, que es algo como muy agudo, claro, pero que también sea algo que dure y pues, que tenga buena clínica. Yo soy bien padre de la cardiología y es mucho de la escuela que tenemos aquí en México, por eso que te platicaba de que aquí se hicieron muchas cosas, sobre todo los que nos tocó formarnos en el Instituto de Cardiología hace algunos años, pues la clínica la traes metida hasta las orejas, ¿no? Y es muy bonito porque tus manos, tus ojos, o sea, lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, te ayuda en verdad. O sea, no es algo meramente mecánico. Me acabo de comprar un estetos que me costó una lana, se me cayó y ya no sirve, ¿no? Y regresé a mi estetos viejito, ¿no? Y funciona perfecto. Claro. Y con eso
es más que suficiente con lo que ves, con lo que escuchas, ¿no? Y pues bueno, ya estando en cardiología clínica durante la formación, pues te expones al paciente crítico, al posquirúrgico, al gabinete, y pues evidentemente me llamó esta parte de la intervención, puesto que pues es padre, ¿no? O sea, no hay otra forma de describirlo. Tienes esta parte de la adrenalina, que creo que nos llama a algunos otros médicos, digo, como cirujano lo traes, ¿no? O sea, bien puesto. Pues de las urgencias, la emoción de que tus manos hacen algo que se traduce en un beneficio para el paciente. Y pues en el caso particular de la cardiología, el intervencionismo combina muy bien estas dos ramas. Hay mucha mística de la hemodinamia, del intervencionismo. Igual, algunas generaciones atrás eran considerados la élite de la cardiología. Y hay un intervencionista y está flotando y cosas así, ¿no? Creo que esto ya se ha relajado un poco, que eso está bien. Pero bueno, de una u otra forma también como que te empieza a jalar. Y pues yo me siento muy satisfecho de que pues complemento la parte clínica con algo que es manual, ¿no? Claro. Claro, no, pero además creo a lo que entiendo ahorita en esta explicación que me das, probablemente la clínica base, ¿no? Que es medicina interna, pues puedes decir, bueno, puede esperar, ¿no? O sea, esta enfermedad crónica, le doy tal medicamento y puede esperar. La cardiología no puede esperar. O sea, el corazón no puede esperar. O haces o haces, ¿no? Entonces, creo que eso da la explicación, ¿no? Que nosotros buscábamos en esta pregunta, ¿no? O sea, en la cardiología no hay manera de que te quedes con los brazos cruzados diciendo, bueno, pues mañana vemos qué hacemos. No, Sí. la cardiología es hoy, ¿no? Es algo que tienes que hacer hoy. Hay un punto bien importante en este programa, en esta entrevista, que nos llama mucho la atención por el hecho de que, pues, todos fuimos residentes. Todos quienes tenemos la oportunidad de estar en este programa, en algún punto fuimos residentes, ¿no? Residentes de una especialidad troncal, luego de la especialidad, de subespecialidad y después de la especialidad y así, En tu caso me llama mucho la atención porque normalmente cuando nos hacemos esta pregunta de cuál es tu mejor experiencia y cuál es tu peor experiencia, pues todos lloramos en nuestro R1 de especialidad troncal. Todos, ¿no? Todos. En tu caso me llamó la atención la pregunta, ¿no? Porque, digo, la respuesta, porque no fue en la subespecialidad, ¿no? Cuéntanos, tu peor experiencia en esta área en la que tú estás metido. Vamos, digo, tal vez no es que sea la peor, pero sí fue algo que marcó mucho mi camino. En mi primer guardia de cardiología, pues es una cosa muy apabullante porque pues tú ya llevas algunos años de residente y como internista pues crees que sabes muchas cosas, ¿no? Crees que sabes del corazón y de los infartos, etcétera. La verdad es que no sabes nada. Y yo recuerdo que la primer guardia de cardiología que tuve en el Instituto de Cardio, de hecho ahí tuve la coincidencia con un amigo mío de la facultad, que hicimos medicina interna en lugares separados, pero coincidimos. Me tocó en la unidad coronaria. La unidad coronaria es donde están los pacientes pues, que están malitos, una terapia del corazón en este hospital, en el Instituto de Cardio. Y cómo funcionaba en ese entonces es que, pues bueno, el R2, el residente segundo año, se encargaba pues de vigilar y de repartir las responsabilidades y decir, pues tú haces esto, haces lo otro, haces lo otro. Hoy en día supongo que también para él su primer guardia de R2 fue un reto. Y recuerdo que me asignó a una paciente que estaba muy malita, ¿no? Era una mujer joven, 50 y que había tenido una tromboembolia, un trombo en el pulmón y pues estaba bastante mala. Y pues yo ahí me topé con pared, como de repente te topas en la práctica. Y pues de una u otra forma, por las limitaciones de personal, porque cada quien tenía sus pacientes, cosas así, me tocaba a mí llevar la mayor parte de esa paciente. Y pues la paciente no pasó de esa guardia. Hoy en día entiendo pues que fue algo que estaba tal vez un poco más allá de mis manos, pero pues me queda claro que, pues vamos, tal vez pude haber hecho un poquito más
si hubiera tenido 3 años más de entrenamiento, que pues no hay forma, porque pues es lo que toca. Claro. Entonces fue un tema muy frustrante desde el punto de vista de hice mi mejor esfuerzo y no funcionó, pero más que eso fue pues ya pasó esto y te toca hablar con la familia. Entonces, pues bueno, ¿no? Son cosas para las que nadie te entrena. Y pues tenía que dar este tipo de noticias al esposo, bueno, al viudo, a las hijas que están presentes ahí, pues con esta inseguridad que te da, pues que es tu primer guardia, pues te faltan muchas tablas. Entonces creo que esas han sido unas experiencias más complejas que me ha tocado vivir en la residencia. Obviamente, pues ha habido N cantidad más, pero eso me marcó porque pues es algo que de una u otra forma gente que hoy en día considero valiosa, pues me lo ha dicho, pero estamos, creo yo, obligados a buscar la excelencia en lo que hacemos y hacer un esfuerzo auténtico por ser buenos. A lo mejor no podemos ser los mejores, pero sí podemos ser lo mejor que podamos ser, porque pasan cosas como esas, ¿no? Que la vida, el dolor, el sufrimiento, la recuperación de las personas depende de nosotros. Entonces, eso, que fue una experiencia bastante mala para mí, hubo otras, me marcó, en el sentido de que, pues, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte todavía más en esto, claro. Porque, pues, bueno, el dolor de las personas es real. A veces no podemos hacer nada, ¿no? Y eso también es algo que aprendo con el paso del tiempo, pero a veces podemos dar paz, podemos dar tranquilidad, y mucho de esto depende de, pues, la formación que tienes, el entendimiento de la enfermedad, el saber manejar los medicamentos, cosas así. Entonces, bueno, esa fue una de las que más marcaron, en un sentido, pues, bueno, que fue una mala experiencia. Claro, en medicina, lo decía un maestro, ¿no? Un buen maestro de cirugía. En medicina no debe haber mínimo esfuerzo, ¿no? Siempre tiene que ser el máximo esfuerzo, ¿no? Estás cansado, estás de guardia, no tienes la experiencia, siempre hay opciones, ¿no? Siempre hay una opción extra y siempre es tratar de dar el máximo esfuerzo, como tú lo dices, ¿no? Y eso probablemente lo aprendes, definitivamente lo aprendes con el tiempo, no lo aprendes en tu primer guardia de especialidad y de subespecialidad, definitivamente no, pero eso te va haciendo también un poquito más consciente de, pues sí, hice lo que tenía que hacer, una decisión superior, como le llames, la tomó y listo, ¿no? No pudimos hacer nada más, ¿no? Claro. Oye, ¿y la mejor? Híjole, igual sí te puedo decir que tengo varias, pero te puedo contar uno de los momentos que más, cuando me di cuenta que en verdad estaba donde tenía que estar, y fue en el internado, digo, esto fue antes de la residencia, pues el internado fue de alta intensidad, fue un hospital público, fue en el G.A. González, y pues la chamba era dura, ¿no? La verdad es que no la pasas mal porque, pues, vamos, todo está padre, es emocionante, tienes amigos, todo, pero pues es complejo. Y fue justo en medicina interna la primera vez que me tocó estar en la reanimación de un paciente que caía en paro. Y era una guardia, era posguardia de sábado, o sea, era domingo en la mañana. Pues, habitualmente para esas fechas ya estás fundido, ¿no? Claro. Ya esté toda la semana chambeando. Me tocó la guardia del sábado, que suele ser pesada porque hay menos gente en el hospital. Sí, porque es sábado. Exacto. ¿No? Exacto. Y yo me acuerdo que estábamos en la entrega de guardia del domingo, ¿no? Y son esas entregas kilométricas de medicina interna, ¿no? Sí. Pues ya no puedes, ¿no? Estás súper desvelado, cansado, y son las 10 de la mañana y ya te quieres ir. Y me acuerdo, pues, que un paciente se puso mal y pues había que reanimarlo, y en ese entonces estaba pues, yo, otro interno, estaba el R1, ¿no? De guardia, que estaba más desvelado que yo y más cansado que yo, y creo que estaba por ahí un R3 o algo así. Y pues coincidencias de la vida, tenía poco tiempo que en la facultad nos habían dado un curso de RCP. Y pues el paciente se puso muy mal. Entonces pues hubo que reanimarlo. Y fue como mi primer contacto con este tipo de situaciones reales, en las cuales, pues, sabes que si no comprimimos bien, no sale adelante, la posición para el ambú y cosas así. Y pues bueno, fue un momento de alta intensidad, ¿no? Sin duda alguna para un joven estudiante de medicina, ¿no? En el internado. Además interno pero bueno, ¿no? Pero salió.
O sea, el paciente, después de que le echamos ahí un montón, pues se estabilizó, pasó la terapia, etcétera. Entonces yo creo que ese domingo salí sin sueño, ¿no? Muy emocionado. Y sabes que sí es, aquí yo tengo que estar. Esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar y pues voy a seguir, ¿no? Claro. Hay una parte de este programa en el cual nosotros siempre tratamos de ver más allá, ¿no? Lo estamos platicando ahorita antes de empezar la entrevista y nunca pensamos, nunca creemos que nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Eh, Dentro de la parte clínica, tú eres del área de intervención, ¿no? Entonces, es algo que yo a cada invitado que sabemos que hacemos algo con las manos, con nuestros sentidos, sabemos que tenemos fecha de caducidad. Claro. ¿No? Entonces, es una pregunta obligada de este programa, ¿no? ¿Cómo te ves tú? Ahorita tienes 40 años, sí. ¿No? Probablemente a los 50 años vas a estar en el top de tus capacidades, pero va a llegar un punto en el cual probablemente en 20 años ya no sea lo mismo, ¿no? ¿Tú cómo te ves ahorita con todas tus capacidades, haciendo una curva muy grande, con toda la experiencia que vas a tomar? ¿Cómo te ves tú a 20 años? ¿Cómo ves, cómo te dices, yo así voy a estar en 20 años? Fíjate que en 20 años me veo todavía activo, en el sentido de, pues, haciendo cardiología intervencionista. Me gustaría decirte que ya me jubilaría, ¿no? Pero creo que eso es muy complejo, ¿no? En estos momentos de la vida. Y pues bueno, si es algo que te apasiona, ¿no? Estás fuerte, estás sano, ¿no? Estás en tus capacidades, creo que me gustaría seguirlo haciendo. Sí, y es algo que se vuelve bien difícil de hacer. Y escuchas a la gente que lleva muchos años metido en esto, ya cuando tiene 70, diciéndole, me gustaría haber trabajado menos, ¿no? Hace principios de año estuve en un congreso en Estados Unidos y habló un cardiólogo muy afamado, ¿no? Que hizo muchas cosas que hoy en día nos sirven para la cardiología. Y fue una plática no de ciencia, sino de su experiencia de vida. Y cuenta de una forma muy interesante cómo hizo todo lo que hizo, ¿no? Con sudor y sangre, ¿no? Y lágrimas, y horas de trabajo y mucho esfuerzo. Y hoy en día es una persona muy reconocida, tiene una fundación, etc. Y lo que él dice es, me gustaría haber trabajado menos. Creo que eso está fácil decirlo cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Yeah. Yo creo que a los 60 me gustaría seguir trabajando, tal vez sin duda alguna trabajar un poco menos en el sentido de que el tiempo sea más tuyo. Hay formas de hacerlo, ¿no? Teniendo un equipo de trabajo, ¿no? No te puedes multiplicar como persona, pues sí puedes multiplicar a tu equipo, ¿no? Claro. Entonces, haciéndolo de una forma un poco tal vez más controlada, en la medida del tiempo que puedas llegar a controlar. Sí me gustaría seguir trabajando porque me gusta lo que hago. Creo que en algún punto es necesario decidir hasta aquí. Hace algunos años yo tuve un maestro que es una persona muy apasionada, muy apasionada. Él es cirujano oncólogo, entiendo que todavía está en funciones, y pues me dio clases de oncología en la Facultad de Medicina. Y su última clase, o sus últimas 2 clases, en vez de hablarte de cáncer de mama, que tenía que haberlo hecho, pero no lo hizo, te da una clase de vida. Y son muchas cosas, te habla de su vida, de su servicio, pero es una persona muy apasionada. Cuando la escuchas de verdad. Y una de las cosas que se me quedan muy marcadas es que, y entonces, pues, tienes 65 años de edad, ¿no? Llegas a tu departamento en Polanco y te bajas de tu Mercedes, llegas a tu departamento por tu lado privado, abres la puerta y lo único que escuchas es el eco de tus pasos. Dicho de una forma mucho más elaborada, ¿no? Tras una historia muy larga de dolor y sufrimiento y de éxitos,
Y pues te das cuenta que la vida es más que esto, o sea, más que la medicina, que nos apasiona, nos encanta y la queremos hacer, ¿no? El tiempo que podamos, pero que no debe ser lo que te lleve. Entonces, me gustaría seguir en activo, pero me gustaría estar en capacidades, en tiempo, en funciones para poder hacer todas las cosas que también me gustan. Muy bien, la familia. Sobre todo. La familia es importante. Sobre ¿no? todo. Vámonos para atrás, ¿no? Vamos a un poquito más para atrás. Muchas veces nosotros cuando estamos empezando esto del internado, ¿no? Porque el internado, pues sabes que es un trámite, ¿no? Que es una friega, ¿no? Y más donde lo hiciste tú, ¿no? Donde lo hizo acá el doctor Arturo, que fue en el Hospital General, o un servidor en un centro de especialidades. Que hay chamba, que no tienes tiempo de nada. Así debería ser el internado. Pero ya cuando entras a la especialidad, que dices, ya, pues yo quiero ser médico internista, dedicarme a la clínica y después ya veremos, o anestesia, o cirugía. Muchas veces ya cuando pasa el tiempo, estamos en esta situación y dices, si a mí hace 10 años, 15 años, alguien me hubiera dicho esto en mi R1, probablemente las cosas no hubieran sido diferentes o no hubieran sido así o así, ¿no? Entonces tú, Álvaro, ahorita ya a tus 40 años, supongo que empezaste tu residencia por ahí de los 27, 28, 25, por ahí. Si tuvieras la oportunidad de regresar a la troncal de medicina interna y decirle a Álvaro un consejo, ¿cuál sería? Que no te desesperes. Es difícil no desesperarse, porque pues tienes 25 años, tus amigos ya están trabajando, están echando a andar su vida, tienen proyectos, y ya alguno ya está por empezar o acabar su maestría y tú no ves la luz todavía. De repente te pones a hacer cuentas que en ese momento no las haces, pues me faltan 7 años, 8, 9, 10, ¿no? Es lo que crees. Exacto. ¿No? Y pues sientes que la vida se va, o sea, ves que el mundo alrededor tuyo avanza. Y pues digo, de una u otra forma, pues te cobija la medicina, porque pues, cuando estás en la residencia estás metido ahí la mayor parte del tiempo. Pero pues ves cómo el mundo gira a tu alrededor. Entonces siento que en algún punto, algunos, digo, eso creo que me pasó a mí, pues te desesperas un poco por ya salir. Y sabes que ya, quiero ya acabar, quiero echar a andar mi vida, quiero trabajar, quiero hacer familia, quiero ser famoso, lo que quieras. Pero a lo mejor en algún punto de este camino puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tener calma. Voy a dedicarme un año a preparar esto para poder hacer esto otro que requiere este tipo de preparación. O ¿sabes qué? Voy a darme unos meses para explorar el mundo, para viajar. Entonces, si yo me pudiera decir algo mismo, yo me diría, tranquilo. O sea, este camino todavía le falta. Y a lo mejor, si tú quieres hacer esto otro, pues dedícale un poquito más de tiempo. Creo que hay gente que lo tiene muy claro. Hay gente que desde que está entrando a la facultad ya sabe que quiere estar a los 38 haciendo un postdoctorado en Alemania, ¿no? Pero para la mayoría que no somos así, creo que es muy importante entender que tenemos que tener calma. Claro. La mayoría de las personas, digo, pues estamos en el ámbito de la medicina y estas pláticas surgen. De hecho, así surgió este programa. La gran mayoría de las personas que estudiamos medicina entramos a la Facultad de Medicina sin saber a qué nos enfrentábamos, qué nos íbamos a enfrentar. Y estando ahí durante esos 4 o 5 años, dependiendo la facultad, la universidad, cambias. Ahora quiero hacer esto. No, yo creo que quiero hacer esto. No, me gusta la pediatría. No, ahora me gusta la cirugía. Es una, como tú lo dices, no es una temporada, es una época de la vida donde ves que tus compañeros ya egresaron, ¿no? Ya están trabajando, ya salieron de sus facultades y tú dices, caray, me faltan muchísimos años y todavía no sé qué quiero hacer. Que voy a acabar, claro. Sí, ¿no? O lo que tú crees que quieres hacer y de repente dicen, no, ya me llamó la atención tal cosa, ¿no? Entonces es complejo, es bien complejo eso. Otra parte de este programa es
los médicos, aunque muchas veces lo negamos, somos mucho de frases, ¿no? Siempre que estamos en una ponencia o estamos enfrente con muchachos, con alumnos o entre nosotros, siempre sale una frase maestra, ¿no? No, mi maestro me dijo esto, o yo aprendí esto. Y hay frases en la vida y hay frases en todos los aspectos, pero ahorita que estamos en temporada de examen nacional de residencias, que saludo a los muchachos que se están preparando, mucho éxito. Éxito. Ahorita que estamos en esta parte de definiciones, los muchachos ahorita tienen la oportunidad de decidir entre muchas áreas, ¿no? No sé si sea buena idea, pero tienen la oportunidad de escoger 2 o 3 y ya en la que yo quede. Una frase que haya marcado tu trayectoria médica, ya sea de algún maestro o tuya que te hayas leído, pero una frase que tú digas, esta frase marcó y me ayudó, ¿no? Me ayudó a seguir adelante, a no desesperarme o a echarle más ganas de las que le echaba después de una guardia catastrófica. Creo que hay una frase que me ha ayudado mucho a entender la vida, de simplificármela, y dice, la vida es fácil cuando tomas las decisiones difíciles, porque pues broncas hay siempre, ¿no? Y problemas y dificultades. Muchas veces creo que las cosas son peores acá adentro, cuando las sobrepiensas, cuando hay incertidumbre sobre todo. Creo que en algún punto después, cuando te enfrentas a algún problema, ¿no? Por ejemplo, el Nacional de Residencias, dices, oye, pues no sé si lo voy a lograr, no lo voy a lograr, pues es tema de tomar una decisión y decir, pues lo voy a hacer y me voy a preparar y me voy a enfrentar y voy por esto. Claro. Tomas la decisión y tienes que poner pues todo lo que tienes que poner atrás de esto. Una vez que te decides, tu esfuerzo, tu dedicación, tus recursos, tu tiempo, y pasará. Que pases o que no pases. Pero la decisión la tomaste. En ese momento te quitaste toda la incertidumbre, decir, voy por esto. Si no pasas ante esto o tienes otro fracaso, que no necesariamente es un fracaso en la vida, una frustración, pues te quedas con la paz. Es decir, pues bueno, ya no quedó en mí. Entonces ahí te enfrentarás a una segunda decisión. Y ahora que sí, todas mis decisiones, pues bueno, me voy para este ramo, lo vuelvo a intentar, regreso. Y entender pues que las cosas muy rara vez son absolutas. O sea, el que dice que lo único que no tiene cura es la muerte, tiene razón. Todo se puede resolver de una u otra forma. Entonces creo que cuando alcanzas esa claridad en tus decisiones, todo se vuelve un poquito más sencillo. Muy bien, ¿no? Excelente frase. Por último, Álvaro, este es un programa de cracks y los cracks que hemos invitado siempre han tenido esta misma pregunta, ¿no? Lo estábamos platicando hace ratito, pues todos los profesores, todos los maestros, todos los mentores han dejado algo, pero hay uno o dos siempre, se puede decir nombres, se pueden mandar saludos, probablemente después estén aquí, no lo sé. Hay uno o dos que marcaron tu trayectoria hasta donde estás ahorita, ¿no? Es seguro. Entonces, cuéntanos, por favor, quién es ese crack o esos cracks que han marcado para bien tu trayectoria, que han sido un ejemplo para ti y por qué. Claro. Uno es quien te comentaba, ¿no? Este oncólogo, ¿no? Doctor Rodríguez. Pero alguien que creo que me marcó, porque marcó en etapas muy tempranas, era quien era el decano de la facultad. Ya falleció, bueno, Mariano Ramírez Degollado, que creo que a muchos de los que pasamos por ahí nos marcó. Y él no era médico, de hecho. Él era químico, si mal no recuerdo, pero pues era la autoridad moral, ¿no? Y la figura de la universidad. Entonces, en mis tiempos, ¿no? Nos tocaba ir de blanco y con bata. Si tú traías el zapato sucio, ¿no? No te regañaba, no te insultaba, ¿no? Pero te decía, a ver, pareces paletero, ¿no? Y te contaba cosas. Él era de Jalisco, si mal no recuerdo,
y te contaba cosas, ¿no? De su historia, de su pasado, pero básicamente lo que él hacía era empujarte hacia un orden, una disciplina y el forjar las bases de lo que te iba a convertir en un buen médico el resto de tu vida. Si a un buen médico tiene que estudiar 6 horas, ¿no? Digo, una exageración, pero bueno, eso decía él, ¿no? Y si no, vas a acabar de paletero, ¿no? Tenía un compañero que hoy en día es un ortopedista muy exitoso, ¿no? Es un especialista en hombro, grande, o sea, y decía, tú vas a acabar de bombero, ¿no? Y cosas. Era una persona muy, muy pulcra en su hablar, jamás decía malas palabras, una persona muy educada, una persona que luchó para llegar a donde estaba, y te forjaba un poquito en el sentido de los buenos hábitos para el resto de tu vida. Creo que es una de las personas que en una etapa muy temprana de la vida me ha marcado. Hay otros de ellos. Uno de ellos fue, por ejemplo, mi profesor de medicina interna, que es alguien a quien yo admiro mucho por su eh, capacidad de tener esta claridad y balance en su vida. Una persona brillante, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, hizo medicina interna, se entrenó en el extranjero en infectología, que es una parte súper compleja de la medicina interna. En etapas muy tempranas de su vida se volvió jefe de un curso de alto nivel de medicina interna, pero siempre privilegiaba a la familia. Era muy atento a los temas familiares, a su esposa, a su hija, y me ayudó a entender mucho de la importancia del componente humano. En la residencia de medicina interna yo tuve una compañera extranjera, muy mala, ¿no? O sea, como internista. A nosotros éramos compañeros de generación y nos frustraba mucho porque nos generaba problemas en las guardias, en las entregas. Hubo muchos temas ahí con la asistencia, la atención. Mis R más no la querían y cosas así. Entonces, pues tú te enojas, ¿no? En el punto en el que estás de R1, de QR, a ver, ya me castigaron por esta, no estudia, nos hace quedar mal a todos en el examen y esas cosas así, ¿no? Que hoy en día entiendes que son cosas temporales, que tal vez no tienen la mayor trascendencia. Entonces, en su momento, este doctor decidió que la iba a, pues como sacar un poco del programa normal de la residencia y la mandó a un lugar en el cual daba consulta, ya no hacía guardias. Entonces, me acuerdo que nos enojamos. Y dijimos, a ver, ¿por qué la estás premiando? ¿No? O sea, ¿por qué ya no hace guardias? ¿Por qué no se mete de las fregas que nos metemos nosotros? ¿No? Entonces todo el mundo empezó a hablar mal de esto. Y cuando ya estaba todo como muy, muy caliente, ¿no? Pues nos sentó a todos, ¿no? Y nos dijo, a ver, está esto, ¿no? Que yo esto, si alguien más lo quiere, le puedo ofrecer el mismo trato. Y dijo muchas cosas, pero el mensaje era más o menos así. Esta persona vino a este país para hacer dermatología. Su meta no era ser internista, su meta era hacer un año de medicina interna, que después te derivas a hacer derma. Y yo no soy nadie para truncarle su futuro y su vida. Es alguien que se ha esforzado y es alguien en la cual yo la voy a apoyar, la forma en la cual yo la puedo apoyar para alcanzar su potencial, su éxito y sus sueños. Ya todo el mundo se quedó callado. Y ya después ella se derivó a derma y fue una dermatóloga muy exitosa. Entonces, es alguien que me marcó mucho por su componente humano y por esta capacidad de ver un poquito más allá de las cosas, de lo que está pasando ahorita y de cómo las decisiones que tomamos nosotros en el ámbito hospitalario, ¿no? Con los residentes, con los estudiantes, con los internos, con nuestros compañeros, impactan en la vida de las personas. El mundo de la residencia es muy hostil, hoy en día es un poco menos, hay lugares en los cuales lo sigue siendo, pero creo que necesitamos ver un poquito más a largo plazo. Claro. Álvaro, pues se nos acabó el tiempo, una plática muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias. Ten la seguridad de que te conocemos, que personalmente te mandamos pacientes. Si vemos la excelente evolución de los pacientes, quienes te ven por los pasillos del hospital o en el centro médico,
te ven y dicen, ahí va un crack. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Álvaro. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima.